porque no se habla del enemigo. Necesito un maquillaje. El tema de la clase de hoy, la confrontación del enemigo contra la obra. ¿Qué obra es esa? ¿De qué obra estamos hablando? En las últimas 8 clases, ¿de qué obra estamos hablando? La obra misionera. Y llevamos 8 clases hablando de que necesitamos, porque lo que hemos dicho es que necesitamos para llevar a cabo la obra misionera, la gran comisión que Jesucristo dejó a la iglesia de predicar este evangelio de salvación a toda criatura. Y hemos dicho en estas 8 clases que necesitamos, lo voy a repetir porque las repeticiones, como la viuda. Alabado sea Dios. Hoy no lo voy a hacer con ustedes, no digan, lo voy a decir yo, pero prepárense para la próxima clase. Y hagamos un repasillo. Necesitamos para llevar a cabo la obra. Déjame poner el tema de la confrontación. Confrontación. Déjenme por favor. Hagamos de verdad. La confrontación del enemigo contra la obra. Tenemos 2 bandos. Tenemos un enemigo y tenemos una obra. Y esos 2 bandos están confrontados. Para llevar a cabo la obra, nosotros hemos estado hablando todo el tiempo de obra. Y dijimos que para llevar a cabo la obra necesitamos un modelo, y el modelo lo tenemos en la iglesia primitiva, ese es nuestro modelo. Necesitamos instrucciones, el Señor te va a dar instrucciones. Necesitamos ser cristianos, que es lo primero, conocer a Jesús, tener un encuentro con Jesús, que entonces es que la persona se llama cristiano, cuando ha conocido a Jesús, el que se congrega y va a la iglesia y hace todas las cosas ceremoniales, pero no conoce a Jesús, pues verdaderamente no es cristiano, porque si no lo conoce, no lo puede seguir, no podemos seguir al que no conocemos. Después de conocer a Jesús, venía la llenura del Espíritu Santo, importante después de esta experiencia de salvación, ser lleno del Espíritu Santo, para predicar un mensaje cristocéntrico, que es la quinta, el mensaje que nos fue dado, el mensaje de salvación. Cristo murió para salvar. Arrepentidos y convertidos, no hay otro mensaje. El sexto, la oración unánime, porque la oración unánime mueve la mano de Dios y nos vamos a pecadores. La dirección del Espíritu Santo, porque si vamos a caminar, a hacer una obra, necesitamos las instrucciones, pero la dirección también. Y el octavo fue la colaboración de quién? De todos. Fue el tema de la semana pasada. Sí. No de uno sí y otro no, de todos los obreros tienen que colaborar. O sea, aquí no hay finquita ni colaboración independiente, ni islas, ni finquitas independientes, ni propiedad. El evangelio de Nená y el evangelio de Jesucristo, de Dios son las almas y de Dios es la obra. Aquí lo que son obreros enviados a una viña. Eso no quiere decir que usted va a acercar su finquita. No, tenemos que colaborar todos. Hoy vamos a hablar de algo que no necesitamos. ¿Vieron que las primeras 8 cosas eran las que necesitábamos? Pues esto no lo necesitamos. Así que va a ser una clase diferente. No necesitamos la oposición del enemigo. Y yo me voy a permitir la libertad, como Cristo me hizo libre, de usar, en vez de confrontación, usar la palabra oposición. Y les voy a decir por qué, tengo 2 razones. La primera es que confrontar, quiere decir poner una persona o una cosa frente a otra. Poner frente a otra. Una
una persona una cosa. Una confrontación es un careo, porque es poner de frente, cara a cara, ¿verdad? Es un careo. Y hoy vamos a ver que el enemigo no siempre hace careo. Sin embargo, oposición, me gustó más la definición. Oposición significa poner lo mismo contra otra, lo mismo, ¿verdad? Pero esto tiene efecto para entorpecer. Entorpecer. Careo puede ser para ver quién tiene la razón, pero aquí la razón la tiene Cristo. Para entorpecer o impedir su efecto. Y nosotros hemos estado hablando hasta el cansancio de ser efectivo, de la efectividad. Y esta oposición se pone contra la iglesia para entorpecer o impedir que sea efectiva en la obra. ¿Ok? Su efecto. Pero tiene más que eso. Proponer una razón o discurso, ahí viene la falsa secta y las teorías medio extrañas. Una razón o discurso, las predicaciones raras, teoría, razón o discurso contra lo que alguien dice o siente. Hoy ya dijo, porque lo de la escritura es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones estemos al reino de los cielos, y se puede levantar un discurso que diga lo contrario, que no, que los hijos de Dios no tienen que padecer. Y el que no lee la Biblia se queda lucido. Por eso es que nosotros tenemos que conocer a Jesús y estar llenos del Espíritu Santo para poder entender y reconocer las artimañas de Satanás. Porque a mí me engañé, mira, los hijos de Dios no los engañan. Yo digo, velad y orad para que no sean engañados. Gloria a Jesús. La segunda razón por la que utilizo la palabra oposición es que está en mi versión de la Biblia, la Reina Valera 1960, en Primera de Tesalonicenses 2:2, dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de la gran oposición. Ahí viene último nuestro pensamiento central, que dice que el Señor nunca dijo que iba a ser fácil. Y Pablo está diciendo que ellos hicieron la obra, pero fue en medio de la oposición. O sea que la oposición va a estar, pero la obra de Dios siempre va a vencer. Oposición es antagonismo, rivalidad, contradicción, obstrucción, resistencia, hostilidad, aversión. No lo voy a decir significado, pero hay que ser en palabras feas. ¿De dónde viene la oposición? Del enemigo de las almas, que antes de ser enemigo de las almas, antes de ser enemigo de la iglesia, era enemigo de Dios. Comenzó siendo enemigo de Dios y de la obra de Dios. Por eso fue que fue a Edén a destruir la obra de Dios, que era el hombre. Amén, iglesia. Amén. Amén. Y eso fue antes de ser el enemigo de las almas, era el enemigo de Dios. Y destruir a los hombres, destruyendo a los hombres, impide que sean salvos. Santo. Impidiendo la salvación, el plan maestro de Dios, él tiene victoria. Pero para eso está la iglesia con el Espíritu Santo, para eso está el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, para confrontar la oposición del enemigo. Satanás utiliza diferentes tácticas y técnicas en esta guerra para oponerse a la obra evangelizadora.
Los ataques son muy diversos. Unos son más abiertos y obvios, como es la persecución que sufrieron ellos, de la que acabo de hablar que dijo Pablo, y la que sufrieron ellos en los capítulos anteriores. Estamos en el capítulo 14 del libro de los Hechos. Y la persecución, cuando los apedreaban, los flagelaban y los sacaban de los sitios, pues esa es una oposición bien obvia, bien abierta. Pero hay otros que no son tan obvios, otros que son disimulados y encubiertos, que pueden pasar inadvertidos y esos son peligrosos. Porque esos pueden estar en medio de la iglesia, en medio de la obra, disimulados, encubiertos, y pasan, por lo tanto pasan inadvertidos si no hay Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y a toda justicia y nos va a revelar. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, que es el que revela lo que está encubierto. Y Satanás manda gente encubierto, porque si lo manda con chifles y rabos, pues lo reconocemos y lo reprendemos. Pero si vienen encubiertos y parecen ser cristianos, entonces difícilmente. Igualmente a los cristianos no tienen que ser personas, a nosotros mismos. Satanás nos puede atacar de una manera disimulada que no podamos reconocer que es él, y nos dejamos llevar y arrastrar y creyendo que estamos bien y estamos más atados. Pero este ángel de luz para engañar aún a los escogidos. Que terrible, nos ayuda el Señor. Así que no siempre vamos a enfrentar persecución. A veces la oposición del enemigo es sigilosa, esta otra palabra, no hace ruido. ¿Cómo comenzó su trato con la humanidad? ¿Sabe dónde comenzó? En el huerto de Edén, sigilosamente, con una serpiente que se fue así de los árboles y se acercó a Eva y le dijo al oído: ¿sabes qué? Que si comes ese árbol vas a ser confundido. Ese fue el primer ataque de Satanás, sutil, invitador. Se oye excelente, se oye bonito, atractivo. Por aquí se oye, y por aquí se entiende, y por aquí se cree. Gloria a Jesús. Hoy día sigue haciendo lo mismo que hizo con él en el huerto de Edén, lo hace contigo y lo hace conmigo. Y te susurra al oído: pero es que tú puedes hacer esto, pero es que esto no es malo, pero es que eso no está bien. ¿Y quién te dijo eso? Y te invita y te seduce y te atrae. Y la gente cae y quiere revolvida. Y si caemos y tenemos el Espíritu Santo dice: te alerta, ¿para dónde vas? Te estás deslizando. Porque a veces nos deslizamos cuando nos podemos darle oído a Satanás y nos deslizamos, pero el Espíritu nos atrae. Ahora, el que no tiene el Espíritu, el Espíritu de Dios, hoy día apela a los deseos que hay en el corazón de los hombres, de todos los hombres. Ninguno aquí está exento de los deseos de carne. ¿Y cuáles son esos deseos? Deseos de grandeza, deseos de reconocimiento, de adulación, de admiración, de ser tratados como alguien especial, superior, único. Deseos de poder, deseos de riqueza, deseos de belleza. Todos esos deseos están aquí, en el corazón de todos los hombres. Y él lo sabe y apela a eso. Y por ahí te lleva. Y tú sigues glorificando a Dios y alabando a Dios y así. Y por ahí te lleva. Y tú sigues llevando para que esa línea. Y ni cuenta te das. Ni cuenta te das. Y eso llega a formar parte de tu vida. Y como forma parte de tu vida, pues ahí te está contigo. Mira qué lindo. Escondidito. Y sigue y cosas que nadie sabe. Que nadie se da cuenta. Pero el ojo de Dios todo lo escudriña, todo lo sabe. Y por eso oramos, gloria al Señor, aleluya, para que esas cosas no pasen. ¿A quién le amarga un dulce? A nadie. A nadie le amarga un dulce. Por eso el dinero y el poder y la fama son tres cosas bien adictivas. Bien adictivas. Por más humildito que uno se crea, cuando hay dinero, cuando hay poder, cuando hay reconocimiento, no,
igual, yo estoy como lo que la tierra, no sé, hace rato, porque eso se vuelve adictivo, cuando no lo tiene, lo busca, es bien peligroso, eso alimenta el ego, y alimentar el ego es peligroso. El ego fue lo que llevó a Satanás, que dice como Dios. El ego hace que los hombres se sientan superiores a los demás hombres. Y allá afuera eso puede suceder, pero aquí todos somos hermanos. Y todos somos lavados por la misma sangre, todos vamos a recibir la misma corona, la misma vestidura blanca, la misma piedrecita. Por lo tanto, nadie es mejor que nadie. Eso es engaño del enemigo. Hace que uno se sienta superior a los demás. ¿Por qué? Todos somos hijos y todos somos siervos, y aún los que trabajamos somos siervos inútiles. Porque escasamente hacemos lo que se nos manda a hacer. O sea que somos inútiles. Si estamos haciendo aquello por lo que nos pagan, no podemos pedir recompensa. Porque nosotros tenemos una paga de la salvación. Gloria a Jesús. Proverbios 16, 18, hablando del ego, dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. El que alimenta el ego cae en la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Todo aquello que huela a grandeza, altivez, debe ser retrasado. Hoy no vamos a hablar de persecución, no vamos a hablar de desánimo, de enfermedades, de necesidades, ni problemas familiares, ni guerras internas que estorban lo que en la iglesia. Hoy vamos a hablar de la sutileza de Satanás para tratar de engrandecer o endiosar a los hombres. Porque endiosamos a los hombres. La iglesia, el mundo cae. Creamos ídolos de hombres de carne y hueso. Cuando endiosamos a los hombres, humanizamos a Dios. De las sutilezas ocultas que engañan a los hijos de Dios. Y si no hay Espíritu Santo, me van a permanecer ocultas. En el capítulo 13, leemos que el Espíritu Santo habló a la iglesia en Jerusalén y les dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo. Recuerden que la semana pasada se había levantado un movimiento en Antioquía, la iglesia de Jerusalén, y a Bernabé a Antioquía. Y Bernabé se gozó por lo que estaba pasando y fue a traerse a buscar a Pablo y lo trajo a Antioquía. Pues cuando ellos terminaron su misión, ¿qué hicieron? ¿Crearon una finquita ahí? No, y lo fueron a la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, a dar cuenta de lo que allí había pasado y a reinstalarse a la iglesia, porque Pablo y Bernabé se congregaban en Jerusalén. Esa era su iglesia. Entonces ahí el Espíritu Santo les dijo: apartarse a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y terminando su servicio, y de allí salieron a su primer viaje misionero a Chipre, que es una isla. Después subieron otra vez a la península de Turquía, a Perge, a Antioquía de Pisidia, Iconio y a Listra. En la clase de hoy vamos a estudiar un episodio que sucedió en Listra. En Listra no se dice que hayan ido a una sinagoga, porque probablemente no la había, si no había murido alguien, pero deben haber ido a alguna plaza, algún lugar público donde hubiera gente para predicar. Allí encontraron a un hombre que estaba sentado. Gloria a Jesús. Dice el versículo 8 del capítulo 14. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, codo de nacimiento y jamás había andado. Este es el cojo más cojo que yo he visto en mi vida. Era cojo 4 veces. Estaba sentado, estaba imposibilitado de los pies, era cojo de nacimiento y obviamente jamás había andado. ¿Por qué la repetición? No hay cojo más cojo que el de Listra. Para que sepa que te dormiste. Que nunca había andado. Era algo imposible. Por si acaso me decían, pero es que empezó a andar, se quedó con del nacimiento. Porque pero alguna vez había, nunca había andado. O sea, aquí te descartan todas las posibilidades de sanidad para ese hombre. Y en marca, porque cuando la Biblia repite algo, o cuando nosotros repetimos, enfatizamos algo, la importancia, o sea, lo duro, lo difícil de la condición, lo grave de la condición de ese hombre.
Pero este hombre oyó, estaba cojo, pero no estaba solo. Entendemos que estaba en un lugar público porque lo oyó a Pablo. Y la fe viene por dónde? Por el oír la palabra de Dios. Oyó hablar a Pablo, el cual fijándole los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Aleluya. Creyó. Y no solamente creyó, se le notó. Porque cuando la gente cree, se le nota. El que cree en Jesucristo y lo recibe como su Salvador, hay un cambio, una transformación en él. Pablo, el Espíritu Santo, no es importante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio el discernimiento, no está hablando de Pablo. No fue que se le dibujó a tu dedito que dice perfecto, no. Es que el Espíritu Santo le dio el discernimiento para ver en los ojos de ese hombre la fe. Y eso no le pasa a Pablo solamente, eso le puede pasar. El Espíritu Santo le da el discernimiento para ver la condición de las personas. Porque usted no sabe por dónde le va a hablar, por dónde le va a entrar, como decimos nosotros, coloquialmente. Gloria a Jesús. Listra era como una isla cultural, porque se había mantenido apartada de la influencia griega y romana. De hecho, no todos hablaban griego, sino su lengua licaónica. Ese era su idioma. Entonces resultó necesario un milagro. Si él estaba en la plaza, Pablo venía de Jerusalén, ¿qué hablaba? Hebreo y arameo. Estaba en este sitio que estaba poblado por todos los imperios eran griegos o romanos. Había gente allí que no hablaba ni griego ni romano, pero que hablaba la lengua licaónica. O sea que era necesario algo visual para que ellos pudieran creer. Este milagro, por eso fue que les impactó por las 4 veces coja que era el hombre, era imposible que caminara, y sin embargo, saltó y anduvo. Pues para los que no pudieron oír, porque no entendían el idioma de Pablo, Dios proveyó un milagro. Y dirigió a Pablo a ese milagro, para que pudieran creer. Pablo levantó la voz, por eso fue que Pablo levantó la voz. Fíjense que cuando no le dijo, levántate derecho y anda, no. Dice que dijo a gran voz. ¿Para qué dijo a gran voz? Para que la gente oyera lo que y prestara atención, para llamar la atención de la gente a lo que iba a suceder. Si no entienden, pues miren lo que va a pasar. Él sabía lo que iba a ocurrir. Para que ocurra un milagro se necesita solamente fe, la fe que Dios le sobre el hombre, y alguien que anime la fe a actuar, porque él tenía fe pero no sabía qué hacer. Entonces está la fe y el que anima la fe actúa. Cuando los hombres de Listra vieron el milagro de este paralítico, dice que confundieron a los siervos de Dios con dioses que habían descendido a semejanza humana. El versículo 11 dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Se hablaron en lengua licaónica. ¿Quién entendió? Los que hablaban Yo sé que Pablo y Bernabé no entendieron lo que estaban diciendo. La mejor dijeron, mira la confusión de Bernabé. A lo mejor dijeron, ay, qué bueno, se convirtieron, que creyeron. Porque, miren, a veces pasa, nosotros vemos emociones en la gente y creemos que se convirtieron, creemos que creyeron, porque estamos viendo las emociones. Por lo mejor ellos vieron la alegría y todo, y dijeron, ay, creyeron por el evangelio. Pues no, es que los confundieron con Dios en su ignorancia. A Bernabé le llamaron Júpiter. Júpiter en romano equivale a Zeus en griego. Júpiter es el padre de los dioses. Entonces si eran Bernabé y Pablo, y para nosotros Pablo es el apóstol de los gentiles, no Bernabé, ¿por qué confunden a Bernabé con Júpiter? Porque comenzaba el ministerio de ellos, quien llevaba los cantantes, Bernabé. Cuando Dios dijo apartarme a Bernabé y a Saulo, Dios primero a Bernabé, porque era el que tenía más experiencia. Pablo se acababa de convertir, tenía poquitos años, y estaba comenzando el trabajo misionero. Recuérdense que fue Pablo de Bernabé que sacó a Pablo de Tarso. A ver si vamos a predicar el evangelio.
entonces, por eso le llamaron Júpiter. A Pablo lo llamaron Mercurio en romano, que equivale a Hermes en griego. Y Hermes, de ahí se le lleva la palabra hermenéutica, y hermeneutos, que quiere decir intérprete. Mercurio es hijo de Júpiter, dios del comercio. Se le ilustra con sandalias aladas, una vara de heraldo y un gallo, que eso me llamó mucho la atención, porque el gallo es el heraldo del nuevo día, que es el mensajero. Y a él le llamaron Mercurio porque él era el que llevaba la palabra, era el que estaba predicando, iba por el gallo. Ellos adoraban a Hermes como patrono de los oradores viajeros y como quien comunicaba los mensajes de los dioses que los dioses enviaban a los hombres. Pablo estaba llevando la palabra y por eso lo confundieron con Mercurio. En su ignorancia, el enemigo lo usó con una oposición. ¿Y dónde está la oposición? Bien sutil. Atacaron su identidad de obrero, de ministros o de siervos, como usted quiera llamar. Durante la última década, el expositor habla de identidad. Y yo recordé, tuve que recordar que durante la última década, seguramente usted ha escuchado muchas predicaciones acerca de la teología de la paternidad y la identidad y el DNA de Dios y la genética de Dios y todas esas cosas. Y el estudio de hoy habla de otra identidad. La identidad que se predica es la identidad de Dios. Y yo siempre me preguntaba por qué, anoche tuve mi respuesta. La comparto con ustedes, lo que yo recibí. ¿Por qué siempre se hablaba de la paternidad y de identidad y de identidad? Y yo voy a usar mi identidad y paternidad y me pateaba y repetí lo mismo. Identidad, paternidad, el ADN de Dios y el ADN de Dios. El ADN de Dios nos haría dioses. Y ustedes saben que la falsa doctrina, el humanismo, dice que los hombres son pequeños dioses. Sí. Y yo siempre tenía la duda, ¿por qué esto choca con mi espíritu? Si habla de paternidad, de hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Está diciendo algo malo, ¿no? Es una sutileza, ¿no? Una sutileza. El estudio de hoy estudiando la Biblia, dice que estos hombres quisieron endiosarlos y al endiosarlos les cambiaban su identidad. Que ellos no eran dioses, ellos eran siervos, eran obreros en la obra, para la televisión. Se habla de la identidad de hijos por una sencilla razón, porque los hijos tienen derechos y privilegios. O sea que los hombres siempre cogen la libertad. Los hijos no son siervos de la casa. Mira la sutileza y reciben herencia. Es cierto, nosotros somos hijos, tenemos derechos, tenemos privilegios, tenemos herencia. Se habla de ADN de Dios para resaltar los atributos divinos que hay en nuestra naturaleza. Se habla de teología de genética divina para exaltar a los hombres. Usted tiene poco, no tengas poco, tú eres hijo de Dios, tú tienes el ADN de Dios. Pero nosotros predicamos el evangelio completo, no podemos predicar la mitad solamente. Y tenemos identidad de Dios. Nosotros nos vamos aquí y vemos que nosotros tenemos identidad de siervo. Yo les voy a decir por qué. Si bien tenemos que reconocer que lo anterior es cierto o parcialmente cierto, debemos añadir que es solamente una cara de la moneda. La otra cara de la moneda dice que esos atributos no son exclusivamente nuestros. ¿Por qué? Porque a todos los hombres Dios los creó a su imagen y semejanza. Ahí está lo que sería el ADN, que en realidad no es ADN. La imagen y la semejanza de Dios está desde Génesis 2. Todos los hombres no son exclusivamente Dios. Que se pierden por causa, o se esconden, yo no sé qué le pasa, por causa del pecado, y se recuperan o se reactivan con el nuevo nacimiento.
es cierto. Pero no somos hijos de Dios por el ADN. Porque esa imagen y semejanza la tienen todos los hombres. Hay uno que Dios no hizo su imagen y semejanza, todos son hijos de Adán. Nosotros somos hijos de Dios porque recibimos el espíritu de adopción. O sea que no está en nuestro ADN. Hemos sido adoptados. Nosotros fuimos injertados en la vida. Y dice la Biblia que recibimos el espíritu de adopción, por el cual ya clamamos Abba Padre. Que somos hijos por adopción, no por genética divina. Nosotros no tenemos genética divina. El único hombre que dentro de su ADN tenía 23 cromosomas divinos y 23 humanos, ¿cuál es ese? El único que tenía genética divina en su ADN fue Jesucristo. Voy despacio porque no quiero que se me quede la lengua. Y cogió sus 23 cromosomas divinos y dice que se despojó de ellos. Y adoptó 23 cromosomas humanos para hacerse semejante al hombre. ¿Y tomó forma de qué? Dígalo duro. De siervo. ¿Cuál es nuestra identidad? De siervo. Porque si el hijo, miren qué disparate tan grande, perdonen lo que vayan a ver. No me perdonen. Si el hijo tomó su forma de siervo, como nosotros, que hemos recibido el espíritu de adopción, que es el que nos permite clamar Abba Padre, estamos reclamando un ADN divino. Si Jesucristo se despojó de él. Aleluya. Jesucristo dejó el ejemplo a sus discípulos para que no permitieran que los engrandecieran. Mateo 20 dice: Mateo 20. Dice: entonces se le acercó a la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, comprándose ante él y pidiéndole algo. Él dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino, ahí vamos. Ustedes le van a seguir, ustedes van a entender. Se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: tú no sabes lo que pido. Tú no sabes que yo me despojé de mi reino para hacerme hombre como ustedes y venir a salvarlo. Y tú me pides que yo te glorifique en mi reino. Puedes beber del vaso, podés beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero sentados a mi derecha y a mi izquierda. No es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, que estaban pidiendo que los exaltaran y los glorificaran. Esos son los 10. Entonces Jesús llamándoles dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Y este rojo lo dijo mi Señor Jesucristo. Sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro. El que quiere hacerse grande, ¿qué tiene que hacer? Servir. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro. Como el Hijo del Hombre. Si yo no vine para ser servido, yo era servido en mi reino, yo me despojé.
de mi gloria. Y me hice como hombres, semejante a los hombres, como en forma de siervo para servir. Así como yo, le digo, como yo hice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida de rescate por mundo. Ese es el ejemplo. Antigrandeza, antireconocimiento, porque el antireconocimiento lo tenemos en Mateo 16:23, cuando él dijo que tenía que ir a Jerusalén para ser sacrificado. Y Pedro lo llamó aparte y dijo, mira, no es que eso te pase a ti, si tú eres creído, tú eres una chamana aquí, tú eres el grande en medio nuestro, no, eso no te va a pasar a ti. ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro? Apártate de mis Satanás, la sutileza de la ignorancia. Jesucristo dio el ejemplo de cómo reconocer. ¿Pedro le está diciendo algo malo? No. Y digo, no, eso no es para ti. Eso no es para ti. Si tú quieres el líder, apártate de mis Satanás. Por eso le digo como no. La gloria es de él, pero de aún así eso nunca. No. Él estaba bien claro. Yo me voy a poner eso para servir. Entonces usted quiere ponerse eso para ser servido. Señor de los cielos está haciendo así. Usted no entiende que yo voy a escoger de eso para servir. Usted quiere llenarse de grandeza para ser servido. Y ser servido de aquellos que son, ¿cómo? Sus hermanos. No, de los hombres. ¿Por dónde vamos? Pablo y Bernabé no sabían lo que acontecía porque hablaban en lengua licáonica. Pero cuando vieron que traían animales, mira lo que hicieron, fueron a buscar al sacerdote de Júpiter, versículo 13 del capítulo 14, cuyo templo estaba frente a la ciudad. Trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Saulo y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron sobre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, mira, de esto fue lo que nos sacó Dios, de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Gloria a Jesús. Ellos rasgaron su ropa en señal de rechazo al agravio. Para ellos fue un agravio que los quisieran reconocer, que les mataran animales, que les hicieran fiesta porque les iban a hacer fiesta, que les rindieran pleitesía. Para ellos eso fue una ofensa, porque ellos habían visto lo que hacía el mal, tenían el ejemplo del mal, y rasgaron sus vestidos. Estaban horrorizados al saber que el enemigo quería usar aquella ignorancia para distraer a los habitantes de su necesidad de salvación y dirigir la mirada de los hombres hacia los hombres, porque eso hace el enemigo, para que los hombres le sirvan a los hombres, para que los hombres idolatren a los hombres, dice como se dice, deifiquen y divinicen a los hombres. Debemos rechazar toda, seguir el ejemplo de Cristo y el ejemplo de Bernabé y Pablo, el ejemplo de los ángeles. Cuando los hombres por ignorancia se postraban ante ellos, que decían: no, delante de mí no te postres, ven, que yo soy siervo como tú. Los ángeles en el cielo, pero los ángeles en el cielo le decían: yo soy siervo como tú, como tú. Yo soy como tú. Yo no soy mejor que tú. Esa es la identidad del cristiano. Uno solo es el maestro y todos los demás somos hermanos. Bueno, ese versículo en particular dice hermano. Somos siervos en la obra, pero en el cuerpo somos hermanos. Aleluya. Debemos rechazar, repito, toda glorificación de la gente hacia nosotros, aunque a la carne le encanta que la glorifiquen a Dios. Y te da gusto, ¿verdad? Al que no le guste, no lo dice. Necesitamos ser sabios para discernir cuándo el enemigo intenta hacer
que las personas pongan los ojos en nosotros, desviarla de Dios, para desviarla de Dios, y estorbar el plan divino que es la salvación de todos los hombres. El que le sirve a Dios verdaderamente no lo hace buscando ni riqueza, ni fama, ni gloria. Nosotros tenemos gloria reservada en el cielo. Nosotros tenemos una herencia reservada en el cielo. Nosotros tenemos una corona, gloria a Jesús. Nosotros tenemos unos galardones en el cielo. O sea, ya nuestro reconocimiento está garantizado. Es mejor que nos reconozca Dios que nos reconozcan los hombres. Pablo decía, gloria de hombres no quiero. Porque el que recibe su gloria aquí, dijo Jesucristo, ya recibe su recompensa. O sea que el que recibe recompensa aquí de los hombres, lo dice mi Biblia, no yo, no va a tener recompensa en el cielo porque dice, ya tuvo su recompensa. Si que usted escoge qué recompensa quiere, la de abajo o la de arriba. Si quiere la de abajo, disfrútesela. Pero sabe que arriba le van a decir, ya tú agotaste los 20 que te di. Y recibiste gloria, recibiste honra, recibiste honor. Ahora te toca otra cosa. No sé, no puedo decir que toca, pero gloria a Dios. Ellos declararon a voces su identidad humana, diciendo que eran hombres semejantes a ellos para impedir que los adoraran. No podían hablarle del Dios de Israel porque ya ven que ni hablaban romano ni griego, no tenían sinagoga, probablemente no habían podido escuchar el Dios de Israel, o sea, ni de Jesucristo. Así que los llevó a la creación. Porque Pablo, cuando la gente no entendía, le llevó a otro. ¿Tú no entiendes esto? Te voy a llevar. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? ¿Quién te da la lluvia? ¿Quién te da el sol? ¿Quién te da el fruto para que tú comas? ¿Quién te sostiene? Dios. Y los llevó a Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y le dijo que las edades pasadas él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si ellos andaban en ignorancia, ellos andaban en idolatría, es porque Dios ha pasado por alto durante la historia, durante todas las edades, la ignorancia de los hombres hasta que se revelara la salvación por Jesucristo. ¿Entendieron? Andaban en ignorancia de ellos. Aún así, ningún hombre es, como dice Romanos 1, es inexcusable. Un hombre tiene excusa porque él se reveló a través de su benevolencia, de su bondad, cuidando a toda la creación, incluyendo a los hombres. Y de la misma creación, según explica Romanos 1. Aquí hay una lista de las obras de amor que Dios ha hecho. Dice en el versículo 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, antes de que llegara Jesucristo, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificio. Para que ellos entendieran que ese Dios que le estaba predicando era el Dios que los había creado y el Dios que los sostenía. Que ellos estaban recibiendo bondades de parte de Dios sin conocerlo. Porque en vez de adorarlo a Él, estaban adorando a dioses que ni lo crearon ni lo sostenían. Dios no llama a hombres al ministerio porque son superiores a otros. Dios es el único digno de adoración. Él no llama a hombres al ministerio porque son superiores a otros, sino a pesar de ser humanos perfectos. Eso es todo. Solamente somos voceros del Señor. Y esto porque Él determinó salvar a los hombres por la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio escogió a la iglesia, escogió hombres. Y por eso Él llama a hombres, no porque sean mejores, no porque sean perfectos, sino a pesar de ser imperfectos, a pesar de que todos seamos iguales. No debemos presentarnos como invencibles, como perfectos, como superhombres o supermujeres, que no se equivocan, que siempre tienen la razón, que no aceptan sus errores y sus flaquezas. Porque entonces nos estaríamos presentando como divinos. Y eso no es así. A uno llama al liderato, pero sigue siendo hombre, sigue siendo imperfecto, se sigue equivocando y sigue teniendo que reconocer todo el otro. Y a pesar de eso, Dios lo sigue usando.
Porque a unos llamo para una cosa, a otros para otra, porque esto es colaboración. Y hay muchas labores y a cada uno le asignó uno. Y colaboramos en la obra. Ellos pudieran haber recibido la gloria, porque la gloria es buenísima. El reconocimiento es mejor. Y pueden disfrutar de su estadía. Lo hubiera mandado a 5 estrellas de allí de Listra. Le habían puesto chofer, sirviente, corona, luces de rosa, entrada y le daban pétalo cuando pasaba. Gloria a Jesús. Y hubieran vivido como reyes. Nada como dioses, porque creen que eran dioses. Pero hubiesen caído en la trampa del enemigo. Hay que tener cuidado porque es sutil. Hay una línea bien finita entre el agradecimiento y el enviamiento. Y hay que saber, el Espíritu solamente nos puede decir dónde está esa línea. Los enemigos del Evangelio hacen grandes sacrificios para impedir la predicación de la verdad. ¿Por qué lo digo? Porque entonces vinieron unos judíos, estamos en Listra está acá, y vinieron unos judíos, Iconio también está por acá, estaban cerca, pero tenían que haber caminado ¿cuánto? 160 kilómetros. Vinieron de Antioquía y de Iconio, judíos, o sea que allí en Listra no había judíos, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pedro. Miren lo que hace el enemigo para perseguir la obra. Pasa trabajo y la iglesia quiere estar cómoda sin pasar trabajo. Ellos caminaron 160 kilómetros para impedir la predicación. El enemigo usa todos sus recursos para estorbar el evangelio. Y la iglesia nos gusta las cosas fáciles y cómodas. Yo no caminaría 160 kilómetros. Ahí voy a hablar de una luz. A menos que el Espíritu me diga, lo vas a hacer. Y lo hace, el Espíritu lo hace. ¿Vas o vas? Pero 160 kilómetros caminando nada para llegar a decirle, no les hagan caso, y convencer a la multitud, que de por sí estaba medio molesta porque ellos no aceptaron su reconocimiento. Ellos se tienen que haber sentido ofendidos. Esa era su cultura. Y cuando hay que decir que no, hermano, hay que decir que no, aunque te apedreen. El miedo no puede detener la obra y el miedo no puede obligar a los siervos de Dios a caer en la trampa del diablo. Que te van a apedrear, pues. No te puedo decir que no. No, Dios te va a guardar. Si a Pablo lo apedrearon. Pues yo no puedo venir a decirte, no te preocupes que no te va a pasar nada. Dice que lo apedrearon y lo arrastraron a Pablo. Pero yo no puedo venir a decirte aquí, no te va a pasar nada, Dios te va a guardar. Lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Yo no sé si estaba muerto o estaba casi muerto, pero lo dieron por muerto. Ese fue el precio que tuvo que pagar por defender la verdad, por no dejarse seducir por los engaños de Satanás. Y si hubieran ellos quedado en el micro, le hubieran dado terreno, le hubieran dado todo. Si creían que eran dioses, ya no hubieran cortado el camino más. Gloria a Jesús. ¿Dónde voy? Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. ¿Qué hicieron los discípulos cuando le rodearon? Aquí me dice que lloraban. Y clamaron a Dios. Y Dios lo levantó. Y al día siguiente salió con Bernabé para verlo. Y con la paliza que le dieron, se cayó Pablo. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, todavía la gente no había cicatrizado. Hicieron muchos discípulos en Derbe. Dice que hicieron, volvieron a Listra y fueron al Iconio de Antioquía. Nadie nos va a parar. Que me apedreen otra vez, que me arrastren otra vez, que hagan lo que quieran hacer. Pero la obra de Dios, la oposición de Dios no la va a detener. Pero no la detiene si hay Pablo y hay Bernabé. Si hay Pablo y si hay Bernabé, dije. Porque a cuenta de
ser entendido. Hay que ser entendido. Pero ¿qué pasa? Ya hay unos años que se habían convertido, que necesitaban seguimiento. Eran iglesias nuevas, necesitaba confirmación. Ellos confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: no se asusten por lo que me ha pasado a mí. No se asusten, me alegraron y aquí estoy. No tengan miedo de lo que están oyendo, pero les digo una cosa, que es necesario. Antes de ir al necesario, una pregunta: ¿quién apedrearon? ¿A Bernabé o a Saulo? A Pablo. ¿Ya le dice Pablo aquí? A Pablo. ¿A Bernabé o a Pablo? O sea que uno era el Dios Padre, otro era el Dios Hijo, y apedrearon al Hijo, que al que llevaba la palabra. Repito, aquí apedrearon al que llevaba la palabra, porque eso es lo que quiere de Satanás, la palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y esta palabra es la que liberta, esta palabra es la que rompe cadenas, esta palabra es la que va a desatar tu mente. Todas esas ligaduras, todos esos pensamientos, todas esas ideas preconcebidas, todos esos prejuicios, todos esos complejos, todo eso que ata a la gente, todos esos temores. Mire la palabra. No querían que oyeran la palabra le trae salvación. Y por esta palabra es que vamos a ser juzgados. Díganme si no tenemos que escudriñar o no la palabra. Pero no para conocerla solamente y decir que sabemos mucho, sino para vivir. Porque por esta palabra vamos a ser juzgados. Y lo más grande es que la palabra no cambia. Por eso yo digo las cosas tan abiertamente, y ahorita dije con tanta confianza lo que dije, porque está aquí. La palabra no cambia, no se muda. Ni una tilde ni una hoja ha cambiado. ¿De dónde nosotros vamos a agarrar? De razones o discursos que vengan a tratar de confundirme. No, usted dice: déjame ver lo que dice Dios. Y le dice: no, escrito está. Tú dices eso y suena buenísimo, me encanta, precioso suena. Pero el problema es que aquí dice, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y lo que es necesario no es opcional. ¿Por qué es necesario? Si lo que escuchamos es que Dios no quiere que tú pases por eso, o eso no le acontece a los hijos de Dios, eso es lo que escuchamos. No escuchamos que es necesario. Es necesario predicar el Evangelio. Eso es necesario. Porque esa es la orden, la comisión que recibimos y que llevamos 9 semanas estudiando. Una orden que fue dada a la iglesia. Y dice Jesucristo: y también todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es necesario predicar el Evangelio. Los que predican el Evangelio y los que viven piamente, dice 2 de Timoteo, que van a recibir persecución, van a padecer persecución. Así, porque es necesario que haya prueba y tribulación, porque es necesario que se predique el Evangelio. Y estas son las consecuencias. Dios les bendiga. Dios les bendiga.